Estás escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. ¿Cómo está la iglesia? Bien, estamos como en diferido, ¿no? Le damos la bienvenida a aquellos que nos miran a través de internet. Si estás por primera vez, también te damos la bienvenida. Recordá que tenemos un regalo para vos al finalizar la reunión. ¿Cómo está la iglesia? Bien, bien, bendecido, en victoria. Alguno dice, cambia la manera. Pero somos producto, si usted está acá, usted es producto de la gente que te influenció en tu vida. Vos sos producto de las personas que pasaron en tu vida. Puede ser para bien o para mal. Aquellos que somos llamados del Señor al ministerio, siempre tuvimos mentores, o el Señor pone mentores en nuestra vida. Y hoy estoy emocionado porque tenemos un pastor invitado, que en realidad es nuestro pastor en Argentina. Así que usted tiene alguna queja, hoy es el día, hermano. Al terminar la reunión, se acerca al pastor Gonzalo y le expresa la queja que tiene hacia mí como pastor interino. Cualquier cosa, no hay devolución, eso me lo dijo él, no hay devolución, pero puede descargar su corazón. Pero no, de verdad es un privilegio para mí poder tenerlo con nosotros. Hemos sido formados, hemos aprendido, hemos caminado juntos, hemos llorado, hemos reído y hemos servido al Señor durante muchos años. Y realmente estoy movilizado, mi corazón, hoy estuvo en One Church con nosotros también, nuestro corazón junto con mi esposa Rachel, está movilizado por tenerlo acá, porque es más que un predicador invitado. Yo creo que ha llegado en un tiempo preciso para nuestra vida y yo sé que como es una bendición para nosotros, también va a ser una bendición para ustedes. Así que recibimos al pastor Gonzalo con un aplauso de bienvenida calurosa. Bienvenido a Belmont. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo que contesten ahí tan fuerte, ¿no? Más hasta ahora que hay que levantar fuerzas. Claro, ¿ya almorzó? No es bueno almorzar antes de venir a la reunión, porque si no usted va a estar diciendo amén, pero porque en realidad no va a estar diciendo amén, va a ser la que se va durmiendo. Pero luego seguramente van a ir a comer a algún lado rico. Me imagino que ahí van a aprovechar. Pero sí, como decía el pastor Lucas, pastor Joy, muchas gracias, una bendición. Poder estar acá, un privilegio. Estuvimos ayer sirviendo a la iglesia hispana no recuerdo la ciudad, pero está en Chicago, y de muchas iglesias, había más de 400 líderes hispanos en la zona de Chicago que sirven a niños y adolescentes y a preadolescentes aquí en la zona. Y realmente fue una bendición poder estar colaborando con la iglesia hispana aquí en la ciudad. Y como mencioné, no iba a dejar de venir y estar con ellos, con los pastores Lucas y Rachel, que como él contó, fueron de tanta bendición. Cuando allí a principios del 2010 para adelante, estuvimos más de 10 años trabajando, allí ellos parte del equipo pastoral, colaborando directamente. Sé que usted no debe tener ninguna queja de ellos, al contrario, ¿no? Yo sí tengo quejas y quiero aprovechar todas palabras de agradecimiento a ellos. Sirvieron como pastores de jóvenes, el puesto ejecutivo, colaborando, organizando congresos, la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la expansión. Pero, como siempre, la última palabra para todo lo que hacemos la tiene Dios, y eso es muy importante. Porque de esto se trata la iglesia del Señor, cómo expandirla, cómo mejorarla, cómo alimentarla, cómo hacer que la obra crezca. Y hoy día, cuando uno ve que hay personas que manifiestan y tienen un llamado de Dios en la obra, es realmente bueno. Tenemos que apoyarlo, tienen que apoyarlo. En general, apoyar la iglesia es muy importante hoy en nuestra ciudad. Y yo creo que deben tener buena memoria. Pero hoy no es un domingo más para la iglesia del Señor. No es un domingo más. No porque yo esté aquí, eso sería un domingo más. Pero ¿por qué
es un domingo especial hoy? Lo dijo ya el pastor, pero usted no lo escuchó. ¿Por qué Pentecostés? ¿Qué es hoy? Muy bien, ¿cómo lo sabe? ¿Se acuerdan? Es un día muy especial que es importante que no lo olvidemos. Y es importante recordar estas fechas importantes, pero no porque hay que cumplir con un calendario y hay que recordar una fecha. Esto es muy importante que quiero aclararlo. Como si uno recordara cosas por tradición, sino por lo relevante, por lo importante que tiene que ser para la iglesia momentos como estos, momentos como Pentecostés, 50 días después de las Pascuas. Por eso no es un día al azar, ocurrió algo ese día. Y lo tenemos que recordar porque es parte de el por qué estamos aquí, el por qué nuestra organización nace, cómo surge, qué experiencia tiene, qué sucedió hace un poco más de 100 años atrás, cómo esa obra se expandió en toda América y en el resto del mundo, cómo llegó hasta los confines de la tierra, lo que ocurrió. Y la organización fue parte de ese mover del Espíritu Santo, algo que comienza hace más de 2000 años atrás, cuando había un grupito, un puñado de hombres que estuvieron con Jesús, que lo conocieron, pero que ahora ya no lo tenían más a Jesús. Ahora Jesús ya no está más con ellos. Y Jesús, antes de irse al cielo, les va a dar una promesa y les va a decir: no les conviene que yo me quede. Miren qué importante. No les conviene que yo me quede, porque si yo me quedo, voy a estar limitado físicamente. O sea, Jesús, si está Jesús y Jesús iba a estar con ellos, yo puedo estar con ustedes, conversar, pero el grupo allá diría: y Jesús no estuvo conmigo. Y Jesús, entonces, él físicamente, ¿por qué afectó a 12 discípulos? Porque era el tiempo que podía tener. Pero cuando Él está por ascender al cielo luego de resucitar, les dice claramente: les conviene que yo me vaya, porque vendrá mi espíritu, el Espíritu de Dios, que no estará limitado a tiempo, a espacio físico, sino estará con ustedes todo el tiempo, en todo sitio, en todo lugar. Y los discípulos quedan con esa promesa. ¿Y qué hacemos? Y les da otra indicación: esperen. Va a venir un movimiento. ¿Y cómo hacemos con ese movimiento? Es un movimiento que comienza en la oración. Entonces, vayan y oren. Y ese grupo busca un sitio, se va a ese aposento alto que justo coincide con una fiesta, por eso se llama Pentecostés. No es que era una fiesta así por así, era una fiesta el cual lo celebraba el pueblo de Israel. Y esa fiesta tenía que ver con que cada 50 días después de la Pascua, 7 semanas y un día, ellos recordaban, todo el pueblo de Israel, era lo que ellos llamaban la fiesta de la cosecha, pero después fue derivándose ese nombre al momento que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Todos se van a acordar de eso. Ellos celebraban esa fiesta y era una fiesta muy, pero muy importante. Todo el pueblo de Jerusalén estaba convulsionado con visitas del exterior, del resto del país. Estaban todos por los rincones, algunos iban a alguna casa de familiares, había bullicio, había diferentes idiomas que se hablaban, diferentes formas de hablar. ¿Ellos qué están haciendo? Están orando. Y dice la Biblia que lo único que hacían es: nos hemos quedado con una promesa de Jesús, que vamos a recibir al Espíritu Santo, pero todavía no. ¿Y qué hacemos? Sigamos orando. Pero hay fiesta en Jerusalén. Tendríamos que estar celebrando la fiesta como buen judío que somos. Jesús nos mandó a que estemos orando. Y ese grupo, en el mismo día que su propio país, su propia nación está celebrando una de las fiestas más importantes que tenían,
donde se juntaban. Imagínense que era tan importante que muchos caminaban. No sé si se acuerdan el Salmo, por ejemplo, 122 que habla, ¿no? Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿En qué contexto lo están diciendo? Lo están diciendo en el contexto que para ir a Jerusalén caminaban y hacían peregrinación hacia Jerusalén. Entonces salían de acá, salían de allá. Algunos vivían cerquita, pero algunos vivían lejos. Y había que caminar. Y hoy nos quejaríamos, ¿no? O sea, Chicago yo sé que no es tan caluroso como el sur de Estados Unidos, pero estos días estuvieron bien calentitos, bien lindos. En la calle, afuera, porque adentro de los sitios hace un frío. ¿Qué tienen un problema con los aire acondicionados? No, acá está lindo, pastor, pero ayer me agarró casi hipotermia donde estaba. Digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto frío? ¿Qué se están descongelando? ¿Qué usan? Pero imagínense que tienen que salir con el rayo del sol, caminar de aquí hasta, no sé, muchos kilómetros. Nadie estaría tan feliz. Todo transpirado, todo incómodo. Es difícil. Ellos, ¿qué iban haciendo? Iban cantando salmos, iban disfrutando y decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y todo el pueblo está en esa fiesta. ¿Y ellos qué están haciendo? Orando. 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 Y Hechos capítulo 2 nos cuenta el relato de la promesa. Y cuando estaban reunidos, ahora lo vamos a leer todos juntos. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. La iglesia celebraba ese momento y es el inicio, recuerden esto, nunca se lo olviden, es el inicio de la iglesia ese día. Ese día comienza la iglesia. El mismo día que están recordando lo que sucedió cientos de años atrás, que fue el comienzo de la nación de Israel, oficialmente cuando Moisés recibe las tablas de la ley, ahora está dando el inicio nada más y nada menos que a la iglesia. También en un monte, fue el Sinaí antes, ahora es en el monte de Jerusalén. Están en un momento muy especial. Y esto es lo que quiero dejarles hoy, no se lo van a olvidar, porque el título del mensaje es Recuerda. ¿Cuál es el título del mensaje? O sea, cuando quieras recordar, el título del mensaje es muy fácil, quiero recordar. Recuerda, recuerda, no te olvides. Me imagino algún papá, alguna mamá, alguna esposa, algún esposo, cuando está por hacer algo importante va y le dice, recuerda esto, mi hijo. Recuerda esto. Y algunos papás que son intensos. Amén, dicen por ahí. En Argentina intenso no es positivo, ¿eh? No es un término positivo, es un término medio negativo. No sé cómo sería la adaptación, pero es que cuando los papás son pesados, exigentes, molestos, están muy encima. Recuerda, mamá, ya me lo dijiste 532 veces. Es imposible que me lo olvide. Lo tengo tatuado en mi cabeza, o sea, no me lo puedo olvidar. Bueno, recuerda es el día de hoy, porque es muy importante los memoriales. Es muy importante como iglesia que podamos recordar esto. Es muy importante, recuerda con la iglesia. Recuerda con la familia, recuerda en la intimidad. Vamos de nuevo, recuerda con la iglesia, recuerda con la familia, recuerda en la intimidad. Todos los pasajes bíblicos nos dan indicación de lo importante. Dios cuando les habla, instruye al pueblo de Israel, en Deuteronomio le dice cuando entres, cuando salgas, cuando camines, cuando vayas, siempre recordarlo. Les dio elementos físicos para recordarlo. No porque tenían que cumplir con una liturgia, sino porque era la manera correcta de mantener las cosas guardadas en el corazón. A ver, iglesia, ¿cuántas veces se cruzó el río Jordán? Con el milagro del río Jordán, ¿cuántas veces sucedieron? Una.
¿Y cuántas veces lo hemos predicado en la iglesia? Decenas de veces, ¿no? ¿Cuántas veces Jonás fue tragado por el pez grande? Dícese la ballena. Una. Pero ¿cuántas veces lo hemos predicado y los chicos lo han escuchado en la escuela bíblica? Miles de veces. ¿Cuántas veces resucitó Jesús? No es que los romanos lo agarraron y le dijeron, no, me parece que no quedó bien muerto, lo vamos a volver a crucificar, y volvió a resucitar. No, no resucitó, está mintiendo, lo volvieron a crucificar. Una vez fue crucificado, una vez fue resucitado. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros 2000 años después? Recordar. Porque cada vez que lo hacemos, tenemos dos posibilidades. O lo hacemos como liturgia, o sea, como costumbre, y ponemos la mente y no ponemos el corazón. Ay, hay que hacer esto porque me lo enseñaron mis abuelitos, me lo enseñó mi papá y lo cumplo y lo hago. O lo hacemos con el corazón de saber que cada vez que yo recuerdo una victoria y una promesa de la Biblia, esa promesa y esa victoria se contempla en el presente. Significa que el mismo Dios, que Dios es el mismo ayer y hoy, el mismo poder sanador de Dios es el mismo hoy, y sus promesas no han perdido vigencia. Los dones no han cesado. El poder de Dios, y cuando Pablo enseña a la iglesia acerca de los dones del Espíritu Santo, son dones que siguen operativos hoy en medio de la iglesia, y que los que tenemos que buscar porque son herramientas para edificación de la congregación. Y si yo celebro un día como hoy y estamos celebrando y estamos recordando el día de Pentecostés, es porque nos dice que una iglesia no puede funcionar sin la llenura del Espíritu Santo, y que la iglesia se inició porque tuvo una gran característica. No fue la buena disposición de un grupo de personas que quisieron fundar una organización, no fue la buena disponibilidad de personas que fueron tocadas solamente, impactadas por Jesús, sino que necesitaban algo que los iba a encender, algo que los iba a llenar de pasión, algo que iba a prevalecer cientos y cientos y cientos de años, y era la unción del Espíritu Santo, que no tiene vencimiento. No tiene vencimiento. Y esa fue la característica. A partir de ese momento, la pasión, el fuego del Espíritu Santo los empieza a enviar. Primero, Jesús les anticipa, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les dice. Lo de lo último de la tierra les queda ahí como en un paréntesis. Porque no se van hasta lo último de la tierra. Pasa el capítulo, reciben el Espíritu Santo, pasa el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de Hechos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y uno dice, ¿y dónde está hasta lo último de la tierra? Pero de repente la promesa de Hechos 1:8 se da vuelta. Y ahora se convierte en Hechos no 1:8, sino 8:1. Y a causa de la persecución, empiezan a salir. Ahora ya no abren iglesias para los judíos, no abren iglesias para los cercanos de Jerusalén o de Judea, sino que empiezan a expandirse. Felipe en Samaria, un avivamiento. Pedro y Cornelio, capítulo 10 otro avivamiento. El capítulo 19, otro avivamiento del Espíritu Santo. 4 avivamientos en esos 19 capítulos. Jerusalén en el capítulo 2, Felipe, Samaria en el capítulo 8, los gentiles en el capítulo 10. ¡Wow! Tremendo. Increíble, a tal punto que cuando leemos el capítulo 19, la iglesia de Éfeso dice, nosotros, ¿qué es el Espíritu Santo? Le pregunta a la iglesia, ¿qué es el Espíritu Santo? Eran tan fuertes, tan nuevitos, que no saben. Y dicen, nosotros nos predicaron el Evangelio, pero no sabían del Espíritu Santo. O sea, a tanta velocidad corría la palabra que no llegaban a enseñar. No es que lo negaban y no querían saber nada. Es que Apolo no llegó a ser enseñado cuando les predicó. Y les dijo, ¿no saben lo que es el Espíritu Santo? Y cuando oraron por el bautismo, el Espíritu Santo, otro mover de Dios, el cuarto mover de Dios fuerte del libro de los Hechos, empezó la gente a recibir. Fue tan fuerte, tan impactante, que hoy, 2000 años después, si hay una razón que la iglesia ha prevalecido y se sostiene aún en toda circunstancia, es porque Dios está en medio de ella siempre.
No hay forma que una iglesia se sostenga sin el Espíritu Santo. Entonces, recuerda, ¿por qué entonces estamos teniendo que buscar un momento así y celebrarlo? Porque nos hace volver a nuestras bases, nos hace volver a nuestra esencia. Recuerda con la iglesia, es la función de los pastores. Pararnos aquí cada domingo y hacerles recordar la palabra para que la recuerdes y la actives, la lleves a tu vida del día de semana. Es importante como iglesia recordar momentos que vivimos como congregación. Hay momentos que no son los que quisiéramos recordar, pero hay muchísimos que sí. Que son los momentos, tal vez cuando llegaste, cuando venías muy cansado del camino, muy cansado de ciertos momentos de tu vida y te encontraste aquí en un oasis. Fuiste abrazado, fuiste recibido, fuiste acompañado por Dios, te encontraste con Jesús, recibiste el Espíritu Santo. Ya tenías a Jesús, ya lo conocías, pero otra vez encontraste el calor de una familia. Venir a la iglesia es dar lo mejor, es llevarme lo mejor del otro y dar lo mejor de uno. Eso es la iglesia. ¿Qué es lo mejor que yo les puedo dar a ustedes? Lo tengo que hacer en la iglesia. ¿Qué es lo mejor que vos tenés para darme? No funciona de otra manera. Es dar lo mejor de uno. Ir a la iglesia es sentir valor. Es ser extrañados si no estamos. Es decir, no te vi hace 3 domingos, no, que tuve que viajar por la familia o por trabajo, pero te extrañamos en la reunión. ¿Es lindo o no es lindo ser extrañado? Y extrañar no es tan lindo, pero ser extrañado es más lindo todavía, porque extrañar uno lo sufre un poco. Yo ahora que aprovecho porque lo tengo que decir en todos lados, pero saben que voy a ser abuelo, ¿no? Por doble partida doble, así que imagínense qué contento que estoy. Y quiero ver a mis hijos y quiero llevarles regalos a mis futuros nietos. Ya tengo los nombres de los 2, ya decidieron. Escuchen esto, 2, no es que son mellizos. Tengo 3 hijos, 2 están esperando bebés. El mismo día van a nacer. En teoría. Después puede fallar, ¿no? Pero en teoría, el 31 de agosto. Así que ese día ya la iglesia tiene una línea roja de que no hay calendario por esos días. Y mi esposo ya me dijo, yo dije, tenemos 3 congresos que tenemos que organizar. Nada. Ahí está el equipo de pastores genial. Podrías acompañarnos también y ahí nosotros nos tomamos un año sabático. Yo, perdón, estoy acá abajo y no sé si estoy molestando a la luz, perdón. Pero igual ya pasó como media hora, ¿no? Perdón los de las cámaras que por ahí le faltaba luz, ¿no? Pero es tan importante. Entonces, mi función es recordar. La función pastoral es recordar. Tu función también es recordar. Ahora recuerda con la iglesia y recuerda con la familia. No dejemos espacios. Se han perdido conversación. Yo sé que esto parece como una frase armada, un cliché del tema de la tecnología y todos reconocemos que hoy la tecnología, el cual creo que muchos usan o la mayoría, es necesaria, es buena, pero también es mala. Eso no hace falta que yo te lo venga a enseñar. Pero déjame hacer una vueltita más. Y tiene que ver con que yo estoy trabajando muchísimo en eso. Hay momentos que hemos perdido de conversaciones familiares. Y damos por hecho que nuestros hijos están heredando lo que nosotros somos, creyendo que lo vieron solamente. Es un gran ejemplo que tenemos que dar el verlo, pero es una gran necesidad que tenemos que conversar. Charlas, enseñanzas, recuerda. Abrir la Biblia en una fecha especial, por ejemplo, y leer la historia por la cual se celebra esa fecha especial o ese domingo especial, pero no para cumplir con una liturgia de lectura bíblica, sino para decir, ¿qué nos cuenta esta historia? Yo acabo de hacer eso con ustedes. Abrí la Biblia
la abrimos en Hechos 2 y leímos lo que ocurrió hace más de 2000 años que hoy estamos celebrando. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 50 días exactos de la Pascua, 7 semanas y un día. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Hay conversaciones a la hora de querer generar cultura cristiana, enseñar a nuestros hijos y cuidar esos momentos que hoy son muy escasos, porque con tanta actividad y tanto trabajo, el verse poco porque uno está muchas horas arriba del auto, del carro, está muchas horas trabajando, tiene poco espacio para conversar en familia, y entonces o tenemos el televisor prendido o tenemos los móviles prendidos y no guardamos ese momento. No lo des por hecho. No creas que está todo aprendido. Tenemos que tener esas conversaciones, son muy importantes. ¿Cuántos tienen hijos menores de 18 años? Por favor, levanten la mano, por favor. Muy bien, quiero decirles algo. Ustedes son fundamentales para la construcción de la identidad de ellos. Y quiero ser muy enfático. Y le pido a Dios que nunca en la vida te olvides esto. Son fundamentales en la construcción de la identidad de sus hijos. Entonces, son fundamentales el tiempo que inviertas, las palabras que uses, las formas que le hables, las formas que los ames, la manera de establecernos y de llevarlos es fundamental. Entonces después a veces estamos llorando por los rincones diciendo, ¿y cuánto espacio, cuánto terreno dejaste que ganaron otros? Entonces, con la iglesia tenemos que recordar, con la familia tenemos que tener estos memoriales, generar esta cultura. Son de Dios, hay que cuidarlos, son sagrados. A mí me bendice mucho y estoy aprendiendo mucho más todavía. No te lo digo desde el lugar donde ya aprendí todo, porque a veces, lamentablemente, hay algunas enseñanzas que son, bueno, qué lindas que son, pero ¿quién las puede hacer realmente eso? Yo no tengo todo ese tiempo, ni todo ese, de que todo, algunos lo logran hacer y buenísimo, pero todos corren, todos tienen poco tiempo y hay que buscarlo. Y no es papá o mamá poniéndose, yo no estudié teología, es abrir la Biblia y es leerla en familia, es conversatoria, es qué te habla a vos y qué te habla a ti y qué te habla a ti. ¿De qué manera? Y los chicos te van a decir cualquier cosa. Y vos le decís, claro, no le leas un pasaje de Deuteronomio cuando está, o las leyes de Levítico, y qué te habla a ti, y le vas a preguntar a tu hijo. Lee historias aplicables y prácticas, lee los evangelios, lee las historias bíblicas, lee los milagros de Jesús, lee las historias del libro de los Hechos. ¿Y qué te habla? ¿Qué te dice este texto? Y los chicos van a decir, no importa, pero vos lo contás en la mesa, un rato, un tiempo. Súper necesario, y vas afirmando cultura, vas afirmando lo que la Biblia dice, vas afirmando al varón o a la mujer, los vas afirmando. Vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios, vos sos muy linda, vos sos muy lindo, vos sos muy fuerte. O sea, afirmando su identidad, el peso que tienen las palabras de los papás es grandísimo. No estamos en condiciones de entonces dejar que la iglesia se ocupe solamente. La iglesia hace sociedad con los papás. Gloria a Dios por los maestros, son una bendición, ¿no es cierto, pastor? Cómo colaboran, cómo trabajan, cómo ayudan. Pero no les podemos, diríamos en Argentina, tirar el paquete. Ah, bueno, edúquenmelo. No, eso no está bien. Hay una responsabilidad que tenemos que hacer todos juntos. Y después recuerda, tercero, recuerda con la iglesia. Vamos todos juntos. Recuerda con la iglesia. Recuerda. Y tercero, recuerda. ¿Cómo lo saben? ¿Se lo acuerdan o lo están leyendo? Lo aprendieron muy bien, ¿eh? Recuerda con la iglesia. Hebreos capítulo 10, miren qué lindo texto. Versículo 32. Otra vez la palabra, recuerden.
aquellos días pasados, pero no como los tangos o como esas canciones tristes. Me acuerdo cuando en mi país me cocinaba tal comida, y no se dirá en Argentina, me acuerdo esos locros que comíamos con la abuela mientras tocaba una chacarera, y algunos, no, eso es nostalgia. ¿Te podés acordar de eso? Sí, pero no se trata de la tristeza y decir, pastor, hay que volver a lo de antes. Hay que sacar todos estos instrumentos y volver al cajón y a los instrumentos que teníamos, porque la Biblia dice que hay que recordar. Sí, no dice eso. No te está mandando a que permanezcas en el pasado, te está mandando a que tengas referencia del pasado. Esa es la gran diferencia entre permanecer y tener de referencia. El recordar es de referencia, no de permanencia. Es referencia de saber dónde están alojadas las promesas de Dios. Recuerden, Hebreos 10, aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una nueva lucha y soportaron mucho sufrimiento. ¿Cuántos alguna vez se sintieron débiles? Que pasaron una mala temporada. ¿Te animás a levantar la mano si pasaste una mala temporada? O un momento en la familia, alguna situación familiar, alguna situación personal, enfermedad. Yo levanto mi mano. Pregunto, esos que levantaron su mano, ¿me regalás un segundito más los que levantaron su mano que la tengan en alto? Manténganla. ¿Cuántos pasaron esa situación aún conociendo a Dios? Mantenerla en alto, conociendo a Dios. Nadie la bajó. ¿Pero no era que el Evangelio me saca todos los problemas? ¿Dónde lo dice? ¿Y entonces para qué voy a conocer a Jesús? Para tener vida eterna, para recibir salvación. Pero que me saque los problemas, muchas veces lo hace, o nos enseña a vivir. ¿Y qué más hace? Es que los pasás de otra manera. ¿Cómo hubieses pasado si Dios no hubiese estado en tu problema? ¿Qué hubiese sucedido si Dios no hubiese estado en tu desierto? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué te lo quiero decir, recordar en la intimidad? Porque yo estoy obligado a no renunciar. Y te voy a decir algo muy práctico. Si levantaste tu mano y estás acá, es porque pudiste. Porque tal vez hay alguno que tendría que levantar la mano y no la está levantando. ¿Por qué no está? Y no porque faltó, porque tuvo alguna actividad o tuvo... No, porque quedó en el camino. Porque aflojó. Porque no logró perseverar. ¿Tenemos que ir a buscarlos? ¿Tenemos que volver a abrazarlos? ¿Tenemos que volver a compartirles? Iglesia, están en ese momento, tienen que hacerlo. Pero vuelvo a esto. Recuerda en la intimidad. No te podés olvidar qué Dios hizo. No te podés olvidar de dónde Dios te sacó. Por más que lo hayas contado 50 veces, ¿qué problema hay? Un suceso, miles de recuerdos. Si cuento la obra de la cruz miles de veces, si cuento las historias de la Biblia, del Nuevo y Antiguo Testamento miles de veces y las predicamos, mi historia también es importante y la tengo que recordar. Y si estás, es porque Dios fue fiel y porque hubo algo pero muy importante. Siempre estuvo el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren ser renovados con su Espíritu Santo en esta mañana? Yo lo necesito. No hay otra forma. En mi vida está decidido, absolutamente decidido, junto a Lizzie, mi esposa. Está totalmente decidido. No hay otra forma de vivir la vida si el Espíritu Santo no está con nosotros y Jesús no está con nosotros siempre. Entonces no hay que faltar a la iglesia. Esa no es la solución. Podés venir igual y no tener una renovación. Podés venir igual y haberte acostumbrado o endurecido por alguna situación o problema. Pero ¿cuánto necesitamos que el Pentecostés no sea solamente el recuerdo de lo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, sino sea el día lunes cuando voy al trabajo, el día martes cuando me toca hacer otra actividad y también ir al trabajo, o cuando voy a la universidad o lo que sea, y hoy en la iglesia? ¿Pero por qué estamos reunidos? Porque estamos recordando Pentecostés. Estamos recordando que Jesús... Por eso cuando
iba a preparar para el día de hoy, me acordé de este domingo. Y dije, tengo que hablar de eso. Tengo que predicar de eso. No puede haber otra opción hoy. Y sentí eso de decir, lo hubiese predicado en la iglesia. Hoy teníamos reuniones y no estoy, lógicamente. Lo hubiese predicado, hubiese orado. Bueno, ¿cuál es la iglesia? Somos todos. Y hoy me tocó estar en la iglesia del Señor que se congrega en Chicago. No en otro lado, la iglesia del Señor que se congrega aquí. Ponete de pie, por favor.